Hablar sobre las plagas del durazno y nectarino y de las enfermedades del durazno y del nectarino. Tenemos la escama San José, Diaspidiotus perniciosus, que es un hemíptero de la familia de los Diaspididae, ¿ya? Parte con un huevo del cual sale una ninfa 1, ¿cierto? Que es móvil. El 80% gorrita negra en invierno ocurre, ¿cierto? Que sería la ninfa 1, ¿cierto? Después ninfa 2, ninfa 3, adulto. Se dan 3 generaciones, pero depende de los grados días, ¿ya? La escama San José no produce mielecilla. El daño directo que causa sería la alimentación de ramillas, formando una aureola, ¿cierto? Y el indirecto sería el halo spot rojizo en el fruto, ya que es un daño cosmético grave. El monitoreo se hace con trampas de feromonas, con una cinta adhesiva para las ninfas y en las ramillas con hojas adheridas en invierno para marcar los focos de invasión y toda esa mierda. El control químico sería con aceite mineral de 1,5 a 2% en invierno, cuando están expuestas, ¿ya? Y el primer nacimiento de ninfas entre octubre y noviembre con insecticida. No usar órganos fosforados por la resistencia, ¿ya? Se podría probar con reguladores de crecimiento. Después tenemos a la polilla oriental de la fruta, si ya molesta, ¿cierto? Que tiene el huevo, son 5 estados larvarios y un adulto como todo otro orticio, ¿ya? Se pueden dar 5 generaciones en la temporada, de las cuales de 3 a 4 están traslapadas, ¿ya? Entonces es un Lepióptero tortricio, ¿ya? El daño directo sería la primera generación causa un daño en los brotes y de la generación 2 a la 5 en los frutos. El monitoreo se hace con trampas de feromonas a mitad de agosto. El control químico se hace con insecticida una vez que se cumplen 100 grados días después del biofix de L1, ¿ya? Y el control orgánico podría ser con disrupción sexual. El Trips de California, Frankiniella occidentalis, es un tisanóptero, ¿ya? Tiene huevo, ¿cierto? 2 estados ninfales, prepupa, pupa y el adulto, ¿ya? Sean varias generaciones que están traslapadas y puede o no invernar. El daño directo en el nectarino sería un rasset y o plateado en hojas, y en el duraznero sería la decoloración de la fruta. El monitoreo se hace con trampas pegajosas de colores celeste y amarillo y las malezas. El control químico se hace con insecticidas que no afecten a las abejas, como abamectina, en floración, ¿ya? En plena flor y en inicio de caída de pétalos y en quiebre color. Obviamente ir rotando los productos para no causar la resistencia. El control biológico se podría hacer con Orius SP y el cultural obviamente controlando las malezas. Si se tiene un control cultural y un buen monitoreo ya es suficiente, no necesita nada más. El chanchito blanco de la vid, Pseudococcus viburni, es un hemíptero de la familia Pseudococcidae. Es muy importante porque es cuarentenario. Los huevos invernan en ovisacos, ¿cierto? En invierno. Después salen 3 estados ninfales y un adulto. Y se dan 3 generaciones por temporada. El daño indirecto que causa sería la presencia, porque es cuarentenaria, la mielecilla y la fumagina. El monitoreo es clave porque tiene un hábito críptico, ¿ya? O sea, rehuye de la luz, ¿ya? Así que revisar la corteza en brotación, las raíces y las orillas de los cuarteles, ¿ya? El control químico se puede hacer con órganos fosforados, reguladores de crecimiento y algún insecticida sistémico, ¿ya? En la primera generación, septiembre a octubre, o en la segunda generación, noviembre a diciembre, que están más expuestos, ¿ya? Control biológico se puede hacer con Cryptolaemus montrouseri, ¿cierto? Que él come las ninfas y huevos. El control orgánico se podría hacer con aceite mineral, la segunda generación. Y el cultural, obviamente, iluminación, porque revive la luz. Y el control de maleza. Después tenemos al cabrito del duraznero, Aegorrhinus phaleoratus, que sería un coleóptero, ¿cierto? De la familia de los curculiónidos. Entonces tenemos a la larva y al adulto, que son los que nos causan problemas. Parte con un huevo, sale una larva de esta pupa y el adulto sale en septiembre y se da solamente una generación en la temporada. El daño directo que causa, la larva se alimenta de las raíces gruesas y el adulto del follaje y hace un raspado en el tallo, ¿cierto? El control químico sería insecticida en adultos, pero hay que tener ojo porque puede afectar a las abejas, así que se prefiere una banda tóxica en primavera cuando surge el adulto, ¿cierto? Que tiene grasa, aceite mineral y ácido fosmetil, que sería el insecticida. Control biológico se puede hacer con depredadores, parasitoides o entomopatógenos, donde el grillo es un buen depredador.
Control cultural se hace evitando la presencia de larvas en preplantación con algún insecticida granular al suelo, ¿ya? Y el control de malezas, obviamente, para evitar los hospederos y evitar que las ramas toquen el suelo porque son como sirven de puente, ¿ya? Hacia el follaje. En cuanto a las enfermedades del duraznero y nectarino, tenemos el cáncer bacterial, Pseudomonas syringae, Pathobar syringae, que es una bacteria, donde el inóculo primario sería la bacteria. La sobrevivencia es en cancros, malezas, especies u otros hospederos, ¿ya? La diseminación es por salpicado del agua, ¿cierto? Insectos que son como vectores y plantas infectadas. Los factores favorables serían heladas, agua libre, alta temperatura y nematodos, que también ayudan a permitir que entren y todo eso. Los síntomas sería en la flor y el brote causa un tizón y muerte, en las ramillas causa cancros y gomosis y en los frutos una lesión necrótica. El daño que causa es una reducción del vigor, decaimiento y finalmente la muerte. El control químico se hace con cúpricos, en otoño con alta concentración, ¿ya? Y en primavera también cúpricos con baja concentración porque puede haber fitotoxicidad, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué puse ahí? Reduar población en yema, revisar población en yema, ¿cierto? Reducir población en yema, reducir población en yema. Proteger las heridas de la brotación, ¿cierto? Obviamente el control aquí sería tanto químico, cultural, es preventivo, ¿ya? No hay un control que no sea preventivo, ¿ya? Entonces proteger las heridas de brotación, reducir la población en la yema, ¿ya? También se pueden usar antibióticos, ¿cierto? Como streptomicina, que tienen baja residualidad. En cuanto al control cultural, que también es preventivo, tener una planta sana de vivero, podar la parte que esté enferma, hacer un control de malezas. Las variedades Bing y Sweetheart y el portainjerto Gisela 6 son sensibles, así que hay que tener ojo con eso. Y la variedad Colt es resistente, ¿ya? El plateado o mal del plomo, ¿ya? Chondrostereum purpureum también es un hongo, ¿cierto? El inóculo primario serían las basidiosporas. La sobrevivencia es en restos de tejido leñoso, ¿ya? La diseminación es por salpicado de agua y viento. Y los factores favorables serían agua libre, alta humedad relativa y heridas. Los síntomas serían hojas platinadas, chicas y acucharadas. Y el daño, bueno, causa es lento, ¿cierto? Reduce el vigor y la producción y hay una muerte de ramillas y ramas. El control químico se puede hacer con pasta poda y el cultural tener plantas sanas, eliminar las fuentes de inóculo y podar en días secos. Después tenemos la cloaca del duraznero, Taphina deformans, donde el inóculo primario sería las conidias y las ascosporas. La sobrevivencia es en yemas y ramillas, la diseminación es por salpicado de agua, ¿cierto? Viento, plantas enfermas. Los factores favorables serían la lluvia, temperatura de 20 grados Celsius, alta humedad relativa, tejidos jóvenes, ya que penetra solamente en tejidos jóvenes. Los síntomas en las hojas es hojas deformes, rojas y viejas, y los frutos deformes y pequeños. El control químico sería cobre o cúpricos en caída de hojas, ¿cierto? O yema hinchada, y fungicida como Captan en punta verde. El tizón de la flor, que ahí tenemos hartos, sería la monilinia fructícula, monilinia laxa y monilinia fructígena, que es cuarentenaria, ¿ya? Estos son hongos. El núcleo primario sería las conidias en los carosos, o sea, en los cancros, y las ascosporas en frutícula. Monilinia fructígena produce ascosporas en eso, ¿ya? La sobrevivencia sería el micelio en cancros y frutos modificados. La diseminación sería por salpicado, por viento, por contacto con el fruto enfermo, ¿ya? Los factores favorables sería agua libre, alta humedad relativa, 24 grados Celsius, y la edad de los órganos, ¿ya? También las heridas. Los síntomas es una flor café, en las ramillas se producen cancros con gomosis y frutos modificados, pudrición blanda local y general. El control químico es un fungicida en floración y pinta a cosecha, ¿ya? Y el control cultural sería podar los árboles enfermos, sacar los frutos momificados, no dejar fruta en el árbol, ¿cierto? Y usar variedades resistentes. Finalmente tenemos el virus Charcas, ¿ya? Que sería el Plant Pox Virus o PPV, donde el inóculo primario sería el virus
que sobrevive en plantas hospederas asintomáticas, ¿ya? La diseminación es por injerto, por vectores, una vez, plantas enfermas, ¿ya? Los síntomas serían anillos cloróticos en la flor, fruto y hoja, y un variegado de pétalos. El daño sería una disminución del vigor y de la producción, y el control cultural es, ¿cómo se llama?, hacer una cuarentena, ¿cierto? Plantas certificadas, eliminar árboles infectados, ¿ya? Y control de áfidos que son vectores. Otra enfermedad es el Agrobacterium, pero no me alcanza el espacio.